Tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, a la hora que se encuentre viendo este video. Mi nombre es Ana María León y ahora les voy a explicar la tercera etapa, que sería la filosofía renacentista. Esta filosofía se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI. Se conoce como Renacimiento al movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. Se extendió a toda Europa, especialmente en países como Alemania, los Países Bajos, Inglaterra, Francia, España y Portugal. Etimológicamente, la palabra renacimiento se compone con el prefijo latino re, que significa reiteración, y el verbo naci, que expresa nacer. Por lo tanto, renacimiento significa literalmente volver a nacer. Seguiré explicando sobre la aparición de un triple renacer, donde encontramos la cultura, el individuo y la sociedad. En el Renacimiento, lo que se le llama el triple renacer es al renacer del individuo, la cultura y la sociedad. Es un concepto en lo que el hombre toma lo que más valía tiene para él, su individualidad, su cultura, que en cierto modo corresponde a su identidad, y a la sociedad, que corresponde a todas las relaciones humanas, que se representa como si el hombre hubiese recuperado su libertad. También les voy a mencionar los representantes más destacados en la filosofía renacentista, los cuales tenemos a Nicolás Maquiavelo, Erasmo de Rotterdam, Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Nicolás de Cusa. Y les voy a mencionar también unas características. Dice que la filosofía renacentista es la búsqueda de la verdad a través de la razón. Pone su fe en la razón y desarrolla el conocimiento. Se fomenta el desarrollo de la ciencia a través de la investigación, el desarrollo del antropocentrismo, el desarrollo del humanismo, y dice que esta filosofía ya no cree que Dios es la respuesta a todo. Les dejaré en una imagen cómo me quedó el mapa conceptual en digital. Y más adelante les iré explicando con más detalle la aparición del triple renacer, los representantes y las características. ¿Qué es filosofía renacentista? La filosofía renacentista o filosofía del Renacimiento es la filosofía que se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa. En el Renacimiento, la filosofía todavía era un campo muy amplio que abarcaba los estudios que hoy se asignan a varias ciencias distintas, así como a la teología, teniendo eso en cuenta. Los tres campos de la filosofía que más atención y desarrollo recibieron fueron la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural. Les voy a explicar acerca de la aparición de un triple renacer, donde abarca lo que es el individuo, la cultura y la sociedad. Vamos a comenzar con la cultura renacentista. Supuso el retorno al racionalismo, al estudio de la naturaleza, la investigación empírica, con especial influencia de la filosofía clásica grecorromana. La estética renacentista se basó tanto en la antigüedad clásica como en la estética medieval, por lo que a veces resultaba algo contradictorio. La belleza oscilaba entre una concepción realista de imitación de la naturaleza y una visión ideal de perfección sobrenatural, siendo el mundo visible el camino para ascender a una dimensión suprasensible. Arte. Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento. La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV. Es el denominado Quattrocento y comprende el primer Renacimiento, también llamado Renacimiento temprano o Bajo Renacimiento, que se desarrolla en Italia. La segunda surge en el siglo XVI y se denomina Cinquecento. Su dominio artístico queda referido al clasicismo o alto renacimiento, también llamado Renacimiento pleno, que se centra en el primer cuarto del siglo. En esta etapa surgen las grandes figuras del Renacimiento en las artes,
como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. La arquitectura renacentista tuvo un carácter marcadamente profano en comparación con la época anterior. Surgió en una ciudad en donde la arquitectura gótica apenas había penetrado. A pesar de ello, muchas de las obras más destacadas fueron edificios religiosos. Los elementos constructivos más característicos del estilo renacentista fueron estructurales, como el arco de medio punto, columnas, cúpula semiesférica, bóveda de cañón y cubierta plana con casetones. Todos ellos habían sido usados en la antigüedad, especialmente por el arte romano, y se recuperan ahora modificándolos. También tenemos lo decorativo, como las pilastras, frontones, pórticos, motivos heráldicos, almohadillados, volutas, grutescos, guirnaldas, candelabros o pebeteros, y tondos o medallones. Algunos de estos ya se habían utilizado en el gótico, otros son creaciones originales, y la mayoría se inspiraron en modelos romanos y griegos. La pintura. Las novedades del Renacimiento se introdujeron de forma paulatina pero irreversible a partir del siglo XV. Un antecedente de las mismas fue Giotto, pintor aún dentro de la órbita del gótico, pero que desarrolló en sus pinturas conceptos como volumen tridimensional, perspectiva y naturalismo. La escultura, como en las demás manifestaciones artísticas, los ideales de vuelta a la antigüedad, inspiración en la naturaleza, humanismo, antropocéntrico e idealismo, fueron los que caracterizaron la escultura de este periodo. Ya el gótico había preludiado en cierta manera. Alguno de estos aspectos fue algunos hallazgos arqueológicos que se dieron en la época supusieron una auténtica conmoción para los escultores y sirvieron de modelo e inspiración para las nuevas realizaciones. Las artes gráficas y decorativas. Las artes industriales tuvieron un gran auge debido al gusto por el lujo de las nuevas clases adineradas. Se desarrolló la ebanistería, sobre todo en Italia y Alemania, destacándose la técnica de la intarsia, embutido de madera de varios tonos para producir efectos lineales o ciertas imágenes. La tapicería destacó en Flandes, con obras basadas en bocetos desarrollados por pintores como Bernard van Orley, y la cerámica se elaboró en Italia, con barnices vidriados, consiguiendo tonos brillantes con gran efecto. El vidrio se desarrolló notablemente en Venecia, Murano, decorado a veces con hilos de oro o con filamentos de vidrios de colores. La orfebrería fue cultivada por escultores como Lorenzo Ghiberti. La jardinería. En el Renacimiento, la jardinería cobró una especial relevancia en paralelo al impulso otorgado a todas las artes en esta época, principalmente gracias al mecenazgo de nobles, príncipes y altos cargos de la Iglesia. El jardín renacentista se inspiró en lo romano, en aspectos como la decoración escultórica y la presencia de templetes, ninfeos y estanques. Los primeros ejemplos surgieron en Florencia y Roma. La literatura. La literatura renacentista se desarrolló en torno al humanismo, la nueva teoría que destacaba el papel primordial del ser humano sobre cualquier otra consideración, especialmente la religiosa. En esta época del mundo de las letras recibió un gran impulso con la invención de la imprenta por Gutenberg, hecho que propició el acceso a la literatura por un público más mayoritario. Ella conllevó a una mayor preocupación por la ortografía y la lingüística. El teatro. El teatro renacentista también acusó el paso del teocentrismo al antropocentrismo, con obras más naturalistas de aspecto histórico.
Intentando reflejar las cosas tal como son, se busca la recuperación de la realidad de la vida en movimiento, de la figura humana en el espacio. La música renacentista supuso la consagración de la polifonía, así como el afinamiento de la música instrumental, que iría evolucionando hacia la orquesta moderna. Apareció el madrigal como género profano, que aunaba texto y música, siendo la expresión paradigmática de la música renacentista. La danza renacentista tuvo una gran revitalización debido de nuevo al papel preponderante del ser humano sobre la religión, de tal manera que muchos autores consideran esta época el nacimiento de la danza moderna. Se desarrolló sobre todo en Francia, donde fue llamado ballet comique, en forma de historias bailadas sobre textos mitológicos clásicos, siendo impulsados principalmente por la reina Catalina de Médicis. La filosofía renacentista estuvo marcada en su origen por el declive de la teología en un mundo abocado a la modernidad, que sin renunciar aún a la religión, la circunscribe al ámbito espiritual y personal del individuo. La nueva forma de afrontar los problemas del ser humano será el racionalismo, el uso de la razón aplicada a la sociedad y a la naturaleza. Aún así, la religión siguió presente en buena medida durante esta época, aunque derivó de la teología escolástica hacia el misticismo, hacia una relación con Dios basada más en el sentimiento que en el conocimiento. La ciencia. La historia de la ciencia en el Renacimiento comienza con el descubrimiento de textos científicos antiguos durante el Renacimiento y se acelera después de la caída de Constantinopla en 1453 y la invención de la imprenta, que democratizaría al aprendizaje y permitiría una propagación más rápida de nuevas ideas, y los descubrimientos geográficos ocurridos en esta era. Las ciencias naturales fundamentadas en la metafísica nominalista se diferenciaron en los estudios anteriores, la raíz aristotélica, en dos factores esenciales: la primera, la idea de la naturaleza, y la segunda, en el método físico. Una de las disciplinas científicas que más se desarrolló en esta época fue la astronomía, gracias especialmente a la figura de Nicolás Copérnico. Este científico polaco fue el difusor de la teoría heliocéntrica y dice que los planetas giran alrededor del Sol, frente a la geocéntrica admitida en la Edad Media. La Tierra es el centro del universo. Expuso esta teoría basada en la de Aristarco de Samos. También las matemáticas avanzaron notablemente en esta época. Al igual, las ciencias naturales y la medicina tuvieron importantes avances. También avanzó notablemente la geografía y la cartografía, gracias a los numerosos descubrimientos realizados en esta época. En el terreno de la química, relacionada todavía con la alquimia medieval, hubo escasos avances. La aparición de un triple renacer, donde encontramos la cultura, y esta abarca lo que es el arte, la ciencia y la filosofía. También está el individuo, que fomenta su ideología, y encontramos también la sociedad. Se inició la separación del feudalismo, la concepción del individuo durante el Renacimiento. El Renacimiento trajo consigo una infinita gama de cambios, los cuales conformarían en su totalidad el nuevo enfoque del pensamiento humano, y al cambiar todo el pensamiento se da una nueva formación del individuo y la concepción de su realidad. Todos estos cambios económicos, políticos, sociales y culturales conllevaron a tener una visión distinta del pensamiento medieval, la cual había reinado por muchos siglos en toda Europa. Ahora, con el Renacimiento, el problema central se ubicaba en la forma en que el hombre ve su entorno, pues de esta manera es como debe preocuparse de sí mismo y resolver sus propios conflictos, pues tendrá que aplicar la transformación de la naturaleza en beneficio propio. El concepto de individuo
se mecía en forma dudosa y oscura, pues durante la Edad Media el hombre era ya considerado como un sujeto frente a Dios, el cual le proporcionaba un alma, única y particular en cada ser humano, pero también se le otorgaba una serie de obligaciones que de cumplirlas tendría su recompensa espiritual. Y por último tenemos a la sociedad. Durante la Edad Media la sociedad se dividió en estamentos. Los nobles imponían su poder sobre los campesinos, que dependían de su protección. Al mismo tiempo, la Iglesia utilizaba la figura y el poder de Dios para imponer su voluntad. Las clases más bajas no tenían acceso al conocimiento. Era una forma de evitar que se rebelaran y tomaran el control ante la autoridad de nobles y eclesiásticos. Esta situación contrastaba en la época clásica anterior, en la que los antiguos griegos y romanos desarrollaron campos de estudio como la ciencia, la filosofía y la política. Ahora les voy a hablar sobre los representantes más destacados. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527. Fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue asimismo una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, el cual se publicó en Roma en 1531. Erasmo de Rotterdam nació el 28 de octubre de 1466 y murió el 12 de julio de 1536. Fue un humanista, filósofo, filólogo y teólogo neerlandés, autor de importantes obras escritas en latín. Giordano Bruno nació en Nápoles el 9 de febrero de 1548 en Roma y muere el 17 de febrero del 1600. Fue un astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano. Sus teorías cosmológicas supusieron el modelo copérnico, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Tommaso Campanella nació en el reino napolés el 6 de septiembre de 1568 y murió en el reino de Francia el 21 de mayo de 1639. Fue un filósofo y poeta italiano. Es también citado por su nombre castellano, Tomás Campanella. Escribió, entre otras muchas obras, una defensa de Galileo y el tratado utópico La ciudad del sol, compuesta durante su larga estancia en la cárcel por una conjura antiespañola, la misma causa que el economista Antonio Serra, donde describe un estado teocrático universal basado en principios comunitarios de igualdad. Nicolás de Cusa nació en 1401 y murió el 11 de agosto de 1464. Fue un teólogo y filósofo, considerado el padre de la filosofía alemana y personaje clave en la transición del pensamiento medieval al Renacimiento, uno de los primeros filósofos de la modernidad. Estudió griego y hebreo, además de filosofía, teología, matemáticas, astronomía y muchas otras disciplinas. A los 22 años de edad obtuvo el doctorado en Derecho Canónico y en 1448 fue nombrado cardenal. Ahora les voy a comentar las características de la filosofía renacentista. La primera característica es la búsqueda de la verdad a través de la razón. La segunda característica es que pone la fe en la razón y desarrolla el conocimiento. La tercera característica es que se fomenta el desarrollo de la ciencia a través de la investigación. La cuarta característica es el desarrollo al antropocentrismo. La quinta característica es el desarrollo del humanismo.
Y la sexta característica es que ya no cree que Dios es la respuesta a todo. Y es así como termina el tercer video explicando lo que es la filosofía renacentista. Espero que le haya gustado, muchas gracias por su atención.